Buenos días, alumnos. Eh, Como ayer les dije, estoy haciendo el video de la resolución de los ejercicios de soluciones y propiedades coligativas. Un repaso general, el video para que ustedes la próxima semana, el jueves, den su evaluación. A su debido tiempo les voy a mandar a qué hora va a ser el examen. Entonces empezamos. El ejercicio dice lo siguiente. El primer ejercicio, calcular la molaridad, calcular la normalidad de una solución cuando se disuelven. Me están dando la masa de soluto, 22,54 gramos. ¿De quién? De hidróxido de zinc. Y en un volumen dice de 340 centímetros cúbicos. Volumen 340 centímetros cúbicos. Esos son nuestros datos. Entonces, para calcular la molaridad, necesitamos nosotros ¿qué? Mol por litro. Esa es la definición de molaridad. Estos gramos que voy a hacer, voy a convertir a moles. Y estos centímetros cúbicos ¿a qué? A litros. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ya les había explicado. Gramos por un mol es igual a ¿qué? A su peso molecular. Ahí está el peso molecular que vale 99 gramos. Gramos con gramos se nos van y nos salen 22,54 dividido entre 99, 0,227. Convertimos esto a litros, decimos 340 centímetros cúbicos. Un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Se nos va en esto y nos va a salir 0, ¿cuánto? 34 litros, y estos son nuestros moles. Ya tengo moles, tengo litros, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Lo único que tengo que hacer es reemplazar y calcular el número de molar, es decir, 0,227 dividido entre 0,34, de donde mi molaridad sale 0,66. 0,66. ¿Qué unidad es? Mol por litro. Ahora me piden la normalidad. Para calcular nuestra normalidad decimos 22,54 gramos del compuesto por un mol. En este caso es equivalente, ya no es el peso molecular, es el peso equivalente. ¿Y cómo sacamos ese peso equivalente? Ya dijimos que es el peso molecular dividido entre el número de hidrógenos. ¿Cuánto? Entre 2. ¿Cuánto me va a salir eso? 49,5 gramos. Entonces la diferencia es que ya no utilizó el peso molecular. Utilizamos ¿cuánto acá? 49,5 gramos. Gramos con gramos se nos van. Y ahí ¿cuánto nos va a salir? 22,54 dividido entre 0,5. 0,455 ¿qué? Mol equivalente. Ya tenemos nuestro mol equivalente, tenemos nuestro volumen. Acá está el mol equivalente, ahí está el volumen. Entonces calculamos ¿qué? La normalidad. Es decir, que dice que la normalidad va a ser al mol equivalente 0,455 dividido entre 0,34. Y ese resultado nos va a dar 1,33. 1,33.
1.33 mol equivalente por litro. Entonces esta parte es de soluciones. El primer ejercicio es ese de ahí. Ahora hacemos el segundo. ¿Qué nos dice el segundo? Calcular la molaridad. En este caso, si sacamos nuestros datos, me dicen calcular la molaridad. Y como les dije, nos dan un solo dato. Dice 16,7% en peso. ¿Qué les dije? Masa de soluto, en este caso es 16,7 gramos, que viene a ser este peso. Y la masa de solvente, como porcentaje estamos hablando, les dije va a ser 100 menos 16.7. Entonces mi masa de agua, que sabemos que es el solvente, va a ser ¿cuánto? 83.3 gramos. Y molaridad sabemos que es igual a ¿qué? A mol por kilogramo. Esto convertimos a moles y esto convertimos a ¿qué? Kilogramos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Digo 16,7 gramos por un mol. Hace el peso molecular del nitrato de plata. ¿Hace cuánto? 170 gramos. Estamos hablando de qué compuesto? Del nitrato de plata. Entonces, ¿cuánto nos va a salir eso de acá? Nos sale 0,098. Y si convierto este otro a kilogramos, los gramos de agua, decimos que un kilogramo es ¿cuánto? 1000 gramos. Gramos con gramos se nos van y nos va a salir 0,083. Ya tenemos moles, tenemos kilogramos. Mi molaridad va a ser igual a 0,098 dividido entre 0,083. Dividimos eso. Nos sale 1.18, igual a 1.18 mol sobre kilogramo. Ese es nuestro segundo ejemplo. Nos vamos al tercer ejemplo. ¿Qué nos dice el tercer ejemplo? Nos piden calcular temperatura de ebullición y congelación. ¿Qué dice ahí? Si ustedes se fijan en sus datos, me piden temperatura de ebullición, temperatura de congelación, donde me dice que la masa de soluto es 17,8 gramos, 17.8 gramos de glicerina, carbono 3, hidrógeno 8, oxígeno 3, y que la masa del solvente es 125 gramos, es decir, masa del agua es igual a 125 gramos. Si ustedes se fijan, temperatura de ebullición es constante de ebullición por la molaridad, temperatura de congelación es su constante de congelación por la molaridad. Sabemos que la constante de ebullición siempre es una constante que vale 0,52 y que la constante de congelación es 1.86. Conocemos esto. Lo único que tenemos que determinar es el valor de ¿qué? De M. ¿Y qué es M? Es nuestra molaridad. ¿Qué unidades tiene? Mol sobre kilogramo. Como dijimos hace rato, entonces con esto convertimos a moles, esto a kilogramos, reemplazamos acá y tenemos nuestros temperatura de ebullición y congelación. Es decir, 17.8 gramos por un mol es igual a ¿cuánto? Al peso molecular de la glicerina. ¿Cuánto le sale?
3 por 12 más 8 más 48 nos sale 92 gramos. Gramos con gramos se nos van y nos sale 0,19, 0,193. Si convierto esto a kilogramos, decimos 125 gramos por 1 kilogramo, ¿tiene cuánto? 1000 gramos. Se nos van y nos sale 0,125. Tenemos nuestros dos datos. Ahora reemplazamos para calcular nuestra molaridad. Molaridad va a ser igual a 0,193 dividido entre 0,125. Mi molaridad va a salir igual a ¿cuánto ahí? 1,54. 1.54. ¿Para qué nos sirve eso? Para calcular temperatura de ebullición y temperatura de congelación. Entonces nuestra temperatura de ebullición va a ser 0,52, ahí dice la constante, por la molaridad que viene a ser por 1.54. Nuestra temperatura va a ser igual a ¿cuánto? 0,8. Pero estamos hablando de ebullición. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar siempre 100. Entonces nos da 100.8 grados centígrados. Y por último hacemos nuestra temperatura de congelación. Temperatura de congelación. La constante dice este valor, menos 1.86 por la molaridad. ¿Cuánto es? 1.54. De ahí deducimos que esto va a ser menos 2.86, menos 2.86, ¿qué? Grados centígrados. Ya tenemos la temperatura de ebullición, también tenemos nuestra temperatura de congelación. Por último, hacemos sobre presión osmótica. En este caso me dicen la presión osmótica, me están dando el valor de pi, que vale 5.67 atmósferas. Me dan una temperatura que viene a ser en este caso 23 grados centígrados. Y me piden hallar la concentración. Les pregunté ahí qué es la concentración, en este caso es nuestra molaridad. Entonces, ¿cuál es nuestra formulita? Pi dice que es igual a M por R y por T. ¿Conocemos M? No, nos están pidiendo. Conocemos pi, R y T se conoce. R, ¿cuánto vale? 0,082. T, tenemos que sumar más ¿cuánto? 273 nos va a dar 293. ¿Siempre en qué unidades? En grado Kelvin. Ahora lo único que tenemos que hacer acá es despejar nuestra molaridad. ¿Qué está haciendo RT? Multiplicando. Al otro lado pasa a dividir. Mi ecuación de molaridad va a ser igual a pi dividido entre RT. Conocemos R, conocemos T, conocemos pi. Reemplazamos. Molaridad va a ser igual a 5.67 sobre 0,082 por temperatura 293. Mi molaridad va a salir ¿cuánto? 0,235. Molaridad, ¿qué unidades? Siempre tiene que tener unidades de mol por litro. Entonces en este caso me han dado a calcular sobre la presión osmótica y la molaridad, ¿sí? Y por último, nuestro ejercicio de otra vez temperatura de ebullición y congelación.
En el enunciado me dan una sola temperatura. Dice que mi temperatura de ¿qué? Cristalización es de menos 1.47 grados centígrados. ¿Qué significa esto? Negativo significa temperatura de congelación. Cristalización, congelación. Y me piden calcular mi temperatura de ¿qué? Ebullición. Hemos visto las dos formulitas que tenemos. Temperatura de ebullición, su constante de ebullición por la molaridad. Temperatura de congelación, su constante por la molaridad. Si ustedes se fijan en su cuaderno, conocemos estas dos constantes. Conozco la temperatura de congelación en este caso. Lo que me falta es la molaridad. Entonces, con estos dos de acá, calculo mi molaridad, reemplazo acá y calculamos nuestra temperatura de ebullición. Es decir, molaridad va a ser igual a la temperatura de congelación sobre la constante de congelación. Eso significa 1.47 sobre nuestra temperatura de congelación. ¿Cuánto es? Menos 1.86. Entonces mi molaridad va a ser igual a ¿cuánto? 0,79. Mi molaridad dice que es igual a 0,79. ¿Qué unidad es? Mol sobre kilogramo. 1.47 dividido entre 1.86 nos sale 0,79. Ahora calculamos lo que nos están pidiendo, nuestra temperatura de ebullición. Lo único que hacemos es decir la constante 0,52 por la molaridad 0,79. ¿Y cuánto nos va a salir ahí? Por punto nos sale 0.41 grados centígrados. Pero como estamos hablando de ¿qué? De ebullición, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Tengo que aumentar 100. Entonces mi temperatura de ebullición va a ser a 100.41 grados centígrados. ¿Qué hemos hecho? Lo único que he hecho es sumar más 100 para que te salga temperatura de ebullición. Entonces con estos ejercicios se les estoy enviando el archivo, este video, para que tengan mejor reforzamiento de los temas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer acá ustedes? Estudian parte teórica, que les voy a hacer una preguntita, y para el examen van a hacer las preguntas similares a esto que les estoy explicando. Les he mandado también otro video antes, que es lo mismo. Hemos pasado un montón de ejercicios y, o sea que espero que no tengan problemas. Nos vemos la próxima semana el día jueves. Ok, gracias.